Soy Claudia Patricia Lopera Restrepo, estudiante de la Maestría en Gerencia Estratégica del Talento Humano. En este video te voy a contar sobre los tipos de investigación, los alcances y los tipos de diseño. La investigación cualitativa tiene por objetivo explorar, describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes, con el fin de generar teoría e identificar conexiones entre los diferentes fenómenos. La posición que tiene la investigación cualitativa con respecto a la realidad es que la realidad cambia por las observaciones y la recolección de los datos y admite la subjetividad, es decir, considera la subjetividad como parte del fenómeno y así se analiza. En la investigación cualitativa, realmente la lógica es inductiva, es decir, de lo particular a lo general. La teoría es un marco de referencia a través del cual contrastamos los resultados de acuerdo al estudio. En la investigación cualitativa, la posición que tiene el investigador es explícita. El investigador reconoce los valores, las creencias y las fuentes de los datos y pretende ser lo menos intrusivo posible en el estudio. En la investigación cualitativa se generan hipótesis durante el estudio o inclusive al final de este. Y las hipótesis son contextuales, es decir, pertenecen al lugar y al tiempo. En la metodología cualitativa, el diseño es abierto, es flexible y es construido durante todo el proceso. ¿Esto qué significa? Que el investigador adapta el diseño al contexto y a las circunstancias en las cuales se está dando la investigación. ¿Qué se busca o qué tipo de datos se obtienen en la investigación cualitativa? Datos narrativos, es decir, datos simbólicos, datos que generan significado y revelan experiencias, puntos de vista y cualidades. A continuación, entonces, voy a presentarles los modelos o diseños que hacen parte de la investigación cualitativa. Existen diferentes diseños en la investigación cualitativa, tales como la etnografía, la etnografía virtual, la teoría fundamentada, la investigación-acción, el estudio de caso y la fenomenología. En la etnografía, la pregunta de investigación es sobre las características, estructura y funcionamiento de un grupo, de una organización, comunidad o cultura. Lo que se busca es describir, entender y explicar un sistema social. Por eso el objeto de estudio es el sistema social como un todo, utilizando instrumentos como la observación participante, las notas de campo, las entrevistas y la revisión documental, analizando los datos a través de la triangulación para clasificarlos en realistas o mixtos, críticos, clásicos, microetnográficos o estudios de caso culturales. En la etnografía virtual, la pregunta de investigación es sobre características, estructura y funcionamiento de comunidades virtuales, utilizándolas cuando se requiere estudiar relaciones sociales, cognitivas o afectivas que se dan en el ciberespacio. Por eso el objeto de estudio son las comunidades virtuales, utilizando instrumentos como las entrevistas, las encuestas, la observación participante, los diarios de campo, las experiencias autobiográficas, filmaciones, grabaciones y documentos que serán analizados a través de triangulación. En la teoría fundamentada, la pregunta de investigación es sobre procesos y relaciones entre conceptos que conforman un fenómeno.
Este tipo de diseño es útil cuando no disponemos de teorías o son inadecuadas para el contexto, el tiempo o casos específicos. El objeto de estudio es el proceso, acción o interacciones entre individuos y se realiza a través de instrumentos como las entrevistas y grupos de enfoque. Para analizar los datos a través de la codificación abierta, axial y selectiva. Y los diseños que son de la teoría fundamentada se clasifican en sistemático y emergente. En el diseño, investigación, acción, básicamente las preguntas son sobre problemáticas o situaciones que tiene un grupo o una comunidad. Por eso el tipo de problema es útil, o este tipo de investigación es útil cuando hay una problemática específica que necesita resolverse o donde se necesita el cambio. Básicamente el objeto de estudio en la investigación-acción es la problemática de un grupo o comunidad y se utilizan instrumentos como entrevistas, reuniones grupales, y dentro de esas reuniones grupales hay grupos de enfoque, foros de discusión, reuniones, pero también podemos utilizar cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas para analizarse involucrando la comunidad. Normalmente se hace a través de decisiones para analizar datos y generar teorías. En la investigación-acción, el diseño se clasifica en colaborativo, participativo, educativo, positivista, interpretativo y crítico. Tenemos también el estudio de caso, que pregunta por las características específicas de un fenómeno en un contexto real. Es muy útil cuando los límites entre los fenómenos o en un contexto determinado no son evidentes. El objeto de estudio entonces son casos específicos que se van a estudiar a través de entrevistas, encuestas, análisis de documentos y observaciones, que luego son analizados a través del análisis cualitativo, cuantitativo. También están los análisis mixtos y la visualización de datos y narrativas. Los estudios de casos pueden ser explicativos, exploratorios, intrínsecos, colectivos o instrumentales. Y por último tenemos la fenomenología, cuyas preguntas son sobre la esencia de las experiencias que tienen las personas en un contexto determinado. Este tipo de diseño se utiliza cuando se busca entender las experiencias que las personas han tenido. El objeto de estudio son los individuos que han compartido una misma experiencia o fenómeno y que se va a estudiar a través de la observación, las entrevistas o grupos de enfoque, para ser analizados a través de significados, categorías o descripciones de fenómeno. Los estudios fenomenológicos se clasifican en dos escuelas, la trascendental o descriptiva y la interpretativa o hermenéutica.